y pues de que no se interrumpa tanto la clase. Bueno, muchachos, al final de la clase yo llamaré a lista para tener un registro de quienes se conectaron. Tengan presente que no es nota, ¿no? O sea, no hay una nota magistral como tal de decir, chicos, el que no asistió uno. No, pero es un registro que nosotros como docentes vamos a estar llevando para tener un control. ¿Listo, muchachos? No siendo más, entonces empecemos. Para el día de hoy, en economía, vamos a ver lo que es el crecimiento económico. Entonces yo hice una presentación, perdón, en la que pienso explicar qué es el crecimiento económico. Basado en lo anterior, basado en eso, pues la idea es que ustedes puedan, puedan ir viendo y puedan ir escuchando. Si tienen alguna duda, pues no les den miedo, pues van escribiendo o interrumpen así en la misma medida digamos así, la clase y me van haciendo la pregunta. ¿Listo, chicos? Sí, ¿Pueden ir señor. viendo ahí? Sí. Sí, señor. Listo, Sí, chicos. señor. Entonces, Ciencias Económicas 11, pues, profesor que soy yo. El tema de hoy es crecimiento económico. ¿Qué entendemos por crecimiento económico? La clase pasada hablábamos de los ciclos económicos y decíamos que es la medida que nos determina si un país ha mejorado a nivel de su economía anualmente o por el contrario ha decrecido. Pero entonces el crecimiento económico es una tendencia, un fenómeno que se estudia en economía para mirar cómo se da el crecimiento, qué factores afectan o qué factores pueden influir a que al contrario no haya un crecimiento, sino haya un decrecimiento, una disminución económica. Entonces, en esta clase vamos a ver aquellos factores, vamos a tratar de analizar en sí qué es el factor de crecimiento económico. Entonces, hago la aclaración en un momento de empezar hablando del sistema que caracteriza a nivel mundial nuestro país, en nuestro país no, el mundo, que es el sistema capitalista. Como sistema capitalista, el mundo está gobernado por dos tendencias, la idea de comprar y la idea de vender. El mundo se mueve en esos dos factores, el que compra, el que vende y así como en un círculo vicioso. La empresa contrata empleados, estos empleados ganan un sueldo, compran productos, estos productos los produce la empresa y la economía funciona en ese ciclo. Todos trabajamos por un sueldo, ese sueldo es para comprar productos y esos productos los produce una empresa. Tengamos claro eso, muchachos, y funciona en todas las economías. O sea, todas las economías trabajan de la misma manera y el hecho de que digámoslo así, este ciclo se esté cumpliendo determina pues que una economía es buena o mala. Es decir, si este ciclo a nivel económico no se da, quiere decir que una economía está fracasando, que la economía es mala. Pues teniendo esto claro, vamos a empezar viendo qué es el crecimiento económico. Vamos a verlo en cuatro aspectos. El primero, definiendo qué es el crecimiento económico. Segundo, vamos a ver teorías del crecimiento económico. ¿Qué nos dicen personas pues, más estudiadas? Nos dicen ciertos eruditos sobre la economía. ¿Qué factores afectan el crecimiento económico y las condiciones necesarias para un crecimiento económico? Y damos por terminada la clase. ¿Listo, muchachos? Empecemos Listo, diciendo profe. el crecimiento económico, como lo veíamos con los ciclos económicos, es ese aumento en el Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero a diferencia tal vez de los ciclos económicos, hoy no vamos a entrar a ver si decreció, si estamos en estancamiento, ¿sí? Si hay inflación, si hay deflación, no. Vamos a ver cómo se garantiza, según los teóricos, que haya siempre un crecimiento económico, ¿sí? Que siempre la economía vaya en alza. Chicos, muchos dirán, profe, pero pues eso a nosotros para qué nos sirve, yo en la vida nunca voy a usar eso. Chicos, en parte yo no lo niego, es cierto, de pronto nosotros constantemente no estamos, en el caso, pues, inmiscuidos en temas de economía, pero es bueno conocer esto, siempre lo he dicho, para uno si lo ven noticias, si lo ven periódicos, tal vez en un meme, uno entender a qué me están hablando con crecimiento económico o qué me están hablando con ese tema, ¿sí? Es bueno siempre tener un conocimiento necesario sobre ciertos temas para uno no quedar como ignorante
y también saber su propia realidad. Hombre, lamentablemente, como les decía, desde el sistema capitalista, nuestro dinero o nuestro trabajo lo miden en cantidad de dinero. Si usted no trabaja, pues no va a tener dinero. Entonces es bueno conocer estos aspectos para entender. Ahora sí, crecimiento económico es el aumento en la producción de bienes y servicios de una empresa o un país. Tengamos presente este año, estamos hablando ya de macroeconomía, hablamos de empresas y países. Es decir, la economía que nosotros vemos es cómo funciona la de estos dos, la de estos dos entes, la de las empresas y la de los países. Ahora, si nosotros hablamos del aumento, es la búsqueda constante de todo país de intentar ser mejor cada día, ¿sí? Hay países que, por el contrario, tienden como a mantenerse en un periodo de crisis o en un periodo de depresión en el que constantemente se ven afectados por aspectos externos que perjudican su economía. Entonces, vamos a empezar a ver un tema que para mí muy controversial, a mi punto de vista, que es la valoración. Política, antes de finalizar la clase, quiero que lo toquemos un poquito más, porque yo pregunto, ¿qué tiene valor? ¿Cómo sabemos que algo tiene valor? ¿Cómo sabemos que algo verdaderamente vale la pena? Es decir, económicamente hablando, esto lo determina una garantía económica en la prestación de un servicio, ¿sí? Algo que a nivel internacional tenga valor. Si yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué tiene más valor? ¿Un litro de agua o un litro de petróleo? Ustedes de pronto apresuradamente me dirán, profe, el agua porque el agua es más indispensable, pero económicamente hablando, no. El petróleo tiene más valor, ¿sí? De pronto uno puede decir, bueno, ¿qué tiene más valor? Tal vez la comida o el oro. Pues la comida porque es esencial, pero económicamente hablando, el oro. Es decir, si entendemos el crecimiento económico, es entender también que la valoración que se le da a ciertos productos, a ciertos servicios, la determina unos estándares y unos valores sociales y económicos que empiezan a darle un valor. Doy otro ejemplo más económico. Cuando yo hablo del dólar como billete, como moneda, es un papel. ¿Qué es lo que le otorga valor al dólar? Al dólar le otorga valor el hecho de que está respaldado por un bien, en este caso el petróleo, en este caso el oro, que lo tiene, es decir, lo respalda ese bien. Sin ese bien, sin ese producto que respalde al dólar, de alguna manera el papel como tal no tendría un valor, ¿sí? Yo creo que en clase les explicaba yo a ustedes, el billete no cuesta como billete, sino lo que respalda el billete. Entonces, tengamos eso muy presente. Yo también de pronto tal vez hacía la comparación con esta serie de La Casa de Papel y les decía, el robo que ellos hacen en la tercera, cuarta temporada, de robarse el oro de España, el problema no es el oro, el problema es que ese oro respalda la economía, los billetes que ellos tienen. Sin ese oro, el papel, la moneda como tal, no tiene valor. ¿Listo? Tengamos eso muy presente porque aquí en la economía, o cuando hablamos de crecimiento económico, ese aspecto del valor, de lo que más vale, es lo que entra a influir dentro de lo que hacen las empresas. La empresa empieza a comprar y a producir lo que más de plata. No importa si es bueno, no importa si es malo, no importa si es útil. Si da plata, es bueno. ¿Listo? Tengámoslo muy presente. Vamos a ver. Listo, chicos. Ahora, cuando hablamos de crecimiento económico, también hablamos de muchas formas de medirlo. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede mirar el crecimiento económico de un país no simplemente por el Producto Interno Bruto, también se puede medir a través del nivel de trabajadores que hay, si hay bajo el desempleo, ¿sí? Hay muchas otras formas de medirlo. Nosotros vamos a quedarnos con el Producto Interno Bruto pues porque es la más general y la que de alguna manera refleja con mayor veracidad tal vez el hecho de que una economía esté en crecimiento. Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, con los contratos que existen a término fijo
o contratos que por horas, en fin. Yo puedo decir, ninguno de mis ciudadanos está en desempleo, pero es que todos están con contratos a meses. Entonces, ¿qué pasa? Hay desempleo, pero hay un desempleo encubierto. Entonces, me hago entender en la medida, busco hacerme entender en la medida de que entendamos de que la forma en que se mide las ganancias de un país influye también en los mecanismos que se usan. A veces los gobiernos y las empresas son muy astutas para demostrar eso. Por ejemplo, con los contratos que se idean de término fijo, una empresa decir, yo contraté 100.000 empleados este año, un ejemplo, de esos 100.000 empleados solo tiene 1.000. ¿Qué pasó con nosotros, con el resto? Pues esos empleados los fue contratando, los fue despidiendo, los fue contratando, los fue despidiendo, pero él dice que contrató 100.000 empleados. ¿Listo, chicos? Entonces, tengamos claro que el crecimiento económico es eso, el aumento de la producción de bienes y servicios de una empresa o de un país. ¿Sí? Hablamos de una empresa en la medida de lo que le comentaba en la clase pasada. Hay empresas que tienen tanto dinero que pueden llegar a tener mucho más que un país independiente. Listo, vamos a ver las teorías del crecimiento económico. Tengamos presente, esto lo vemos mucho en física, química y tal vez en biología, que cuando hablamos de teorías, hablamos de ciertos estudios que se realizan, que aunque no tienen una realidad fehaciente, eso quiere decir que la teoría no establece verdades absolutas, sí establece parámetros de estudio que permiten de alguna manera predecir las consecuencias de ciertos actos. Por ejemplo, si yo hablo de la teoría de la gravedad, un ejemplo, yo aseguro con esa teoría que todo objeto cae al soltarlo, que va a ser atraído por una fuerza. Esa teoría funciona solo en la Tierra. Si yo voy al espacio, ya no funciona. La teoría como tal es la idea de pensar en las posibilidades que tengan ciertos factores sobre la economía. Cuando hablamos del crecimiento económico, son lo que han dicho ciertos pensadores y que han propuesto para que una economía esté en constante crecimiento. Es decir, según ellos, lo que ellos han analizado, ¿qué se debería tener para que una economía vaya en crecimiento? Y vamos a ver con esto que ciertos autores se contradicen, que ciertos autores se apoyan, pero que siempre hay una variación en las propuestas de las teorías. Las puse a nivel general, es decir, no nos compete a nosotros como clase entender toda cabalidad lo que son las teorías de crecimiento económico, pero sí podemos hacernos una gran, digamos así, una gran alusión o podemos entender a mayor medida cuando vemos estos teóricos porque nos permiten dar una visión de cómo funciona la economía. Vamos a ver a Nicolás Kaldor. Él nos dice en una de sus primeras teorías que el trabajador es igual a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Según él, para que en un país haya un crecimiento económico grande, tiene que haber mayor cantidad de trabajadores. ¿Sí? Es decir, para que un país produzca, tiene que haber mucho trabajador haciendo. Según él también dice, el sueldo tiene que ser igual a la plusvalía. En economía y desde el marxismo se habla de la plusvalía, entendamos plusvalía como el valor agregado que se obtiene al producir un producto. Por ejemplo, yo muestro mi celular acá, es mi celular. Mi celular a mí me pudo haber costado, no sé, 200.000 pesos. Me costó a mí 200.000 pesos. Pero ese valor del celular no es el valor de producción. El valor de producción cambia. Pues digámoslo así, en consecuencia, para producir mi celular que costó 200.000, tal vez el empresario, la empresa como tal, solo gastó 50.000 pesos, incluyendo sueldos, incluyendo materiales, incluyendo producción. Es decir, a la empresa le queda una ganancia de 150.000 pesos. ¿Qué quiere decir Nicolás Kaldor con esto? Nicolás Kaldor dice que si un sueldo que se le paga a un trabajador específico siempre va a dejar una plusvalía, va a dejar ese valor de ganancia sobre lo que el trabajador hace. Al trabajador nunca se le paga en verdad lo que genera en ganancia el producto que él hace. Siempre, siempre, en toda empresa, la que ustedes quieran ver, ¿sí? El que gana en una economía siempre es la empresa, siempre es el país. Al empleado se le otorga un sueldo. La plusvalía se la queda a la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir Nicolás Kaldor con esto? Nicolás Kaldor quiere decir,
Si el trabajador trabaja, valga la redundancia, se le paga su sueldo, pero él le otorga la plusvalía a la empresa. Al otorgarle esa plusvalía, ese valor de ganancia, la empresa crece. Por eso el sueldo no puede ser nunca igual a la ganancia que obtiene la empresa por el producto. ¿Sí? Hoy otro ejemplo. A los mineros, ¿sí? Por explotar, por trabajar en una mina, no le pagan lo que cuesta lo que ellos extraen de la mina. Supongamos un ejemplo abrupto que yo doy, que el minero extraiga 1 kilo diario de oro, es un ejemplo. A él no le van a pagar la cantidad de ese peso en oro, a él le pagan un sueldo. Ese valor que gana la empresa por el trabajo de él se considera crecimiento económico. Entonces Nicolás Caldor dice, entre más trabajadores, más trabajan, se les otorga un sueldo, ese sueldo que ellos ganan es una mínima parte de lo que verdaderamente el trabajador produce. Y asimismo, eso que el trabajador produce, me paso al tercer punto aquí en capital producto, ese capital que el trabajador me produce, yo lo puedo convertir en producto que me va a seguir generando ganancia. Entonces, estos son los estándares que este pensador, este teórico, proponen para que una economía funcione. ¿Listo? Pasemos al otro, Paul M. Romer. Él dice que lo primordial para que una economía crezca es la inversión internacional. Si hay inversión internacional, el producto va a ir en aumento. Este pensador, Paul Romer, se contradice a Nicolás Caldor en una medida. Él dice que a mayor población va a haber mayor pérdida. ¿Vemos la diferencia? El otro decía que si hay más población, hay más trabajadores, va a haber mayor producción. Este dice no. Si hay mayor población, el problema es que como hay tanta gente, esto va a empezar a generar pérdidas en el crecimiento económico, porque las personas van a empezar a exigir y a pedir ciertos derechos muy propios de su estatus como ciudadanos, y esto generará pérdidas en la nación y pérdidas a muchas empresas que tendrán que pagar impuestos por esa cantidad de población. Entonces él propone, pues por así decirlo, que haya una menor población y que esta población pueda producir. Entonces, vemos como una diferencia en este pensado. Asimismo, él dice, como hay tanta población, esta población tiende a emigrar. Y como tiende a emigrar es salir de su país y irse para otro lado, tiende a dejar a su país desprovisto de cierta mano de obra que también al mismo tiempo generará pérdidas. Lo que pasa mucho en los países latinoamericanos y lo que nosotros a veces tal vez nos han enseñado como el sueño americano o el sueño europeo. Nosotros somos latinos, trabajamos, nos vamos para otra parte del país y por lo que yo hago acá, allá me van a pagar más. Entonces él dice que esa mano de obra que se va del país, que emigra, genera pérdidas en el crecimiento económico. Por consiguiente, él dice, para que haya un mayor crecimiento económico, la población tiene que disminuir o tiene que ser la necesaria para que asimismo, cuando se empiece una producción, estas personas den, vamos a decir, la medida de la producción que se requiere, el crecimiento que se requiere. Entonces, vemos cómo estos dos tal vez se contradicen, pero pues al mismo tiempo vemos como tienen cierta similitud en el hecho de que buscan que el país crezca, que el país aumente. Ahora, chicos, entre otras de las teorías que más se cuentan, una es el bajo ahorro e inversión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si un país no ahorra y no invierte, va a tener un decrecimiento económico. Por consiguiente, para que el país surja, una de las teorías dice que tiene que tener bastante ahorro y asimismo inversión. O sea, no habla de ahorrar, de guardar todo el dinero que produzca, sino de que ese dinero que se produzca se tenga una reserva, pero al mismo tiempo se empiece a invertir en otros aspectos que puedan favorecer el crecimiento económico. Otra de las teorías que dicen otros pensadores es, las grandes empresas favorecen el crecimiento económico. Ustedes habrán visto que pues, países como países latinoamericanos tienden a idealizar ciertas empresas
y a pretender que ellas hagan parte del conglomerado de empresas de su país para que estas empresas generen las ganancias suficientes para que el país pueda surgir. Entonces, las grandes empresas como tal son una inversión segura, según estos pensadores, para que una economía crezca. Si las grandes empresas producen acá, nuestra economía va a crecer. Ahora, este aspecto es muy importante, me parece muy bueno que lo tengamos en cuenta el que vamos a ver. Cuando hablamos de desigualdad social, no es buena. Nosotros creemos a veces que los ricos, o sea, las personas que tienen bastante dinero, quieren que las personas pobres sean más pobres. Y en teoría, esto sería una problemática bastante grande para el crecimiento económico de un país. Porque, digámoslo así, las personas adineradas son una minoría. Y como minoría, estas personas dependen necesariamente de esta mayoría, que son personas de bajos recursos, y dependen de que estas personas de bajo recurso consuman aquellos productos que ellos como minoría generan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La desigualdad social no es buena en un crecimiento económico en la medida que toda persona que pueda considerarse inversionista dentro de una economía hace parte de ese, digamos así, ese privilegio de estar consumiendo y generando ganancias para que el país surja. Entonces vemos como en esta parte tampoco, digámoslo entre comillas, a los ricos les conviene que los pobres sean más pobres, porque no habría quien usara sus productos. Y la conclusión a la que llegan las teorías económicas es que debe existir un equilibrio. No puede existir una sobrepoblación, porque al mismo tiempo la producción no va a surgir, pero tampoco puede haber una baja población, porque al mismo tiempo la producción va a disminuir. Tiene que existir un equilibrio. Siempre en las, digamos así, en las situaciones o en las circunstancias que deben existir para que una economía vaya en crecimiento. Chicos, entonces vamos a continuar y vamos a seguir exponiendo cómo, ya ahorita vamos a ver qué factores son necesarios para que estas teorías tengan funcionamiento. Entonces, factores del crecimiento económico. Tengan muy presente a esto, chicos, que todo esto, digamos, de alguna manera tiende a ser teórico en la medida que se refleja en el producto que ya en el mercado internacional se entra a ver. Es decir, si nosotros podemos asegurar que ciertos productos favorecen el crecimiento económico, uno también puede llegar a decir que ciertas cosas no, aunque puedan estar en esta lista. ¿Listo? ¿Qué factores influyen? Uno es la inversión en capital. Toda empresa, todo país tiene que garantizar que la inversión, que las ganancias que se obtienen, tienen que ser reinvertidas en un producto que pueda favorecerse y venderse a mayor precio para que asimismo genere capital. Cuando hablamos de inversión, nosotros tenemos que tener muy presente siempre que el factor de inversión tiene que ser proporcional o mayor al de ganancia. Si nosotros invertimos en un negocio, este negocio no me genera ganancias, es una mala inversión. Entonces tengámoslo muy presente. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Perdón. Vamos a avanzar rápido pues para que no se nos pase el tiempo. La educación, pues, la inversión en capital. La educación es otro factor el cual influye en el crecimiento económico. Y no hablo, pues, me perdonarán ustedes, de la educación formal de seguir instruyendo, de preparar profesionales. Entre comillas, si nosotros vamos a la realidad económica, al país le conviene más preparar trabajadores. Es muy diferente yo hablar de preparar personas a preparar trabajadores. Cuando yo hablo en una economía, una macroeconomía como la que nosotros vivimos actualmente, siempre va a haber una preparación de trabajadores. Yo no estoy cuestionando, pues de pronto con lo que va a decir el SENA o ciertas clases que da el SENA, pero si ustedes ven en fondo, el SENA tiene la intencionalidad de preparar obreros, trabajadores.
técnicos, personas que presten un servicio a una empresa, no sé, ingeniero, persona que preste un servicio a una empresa. Entonces vemos cómo el factor educación influye para que la producción aumente. Si yo educo a los trabajadores del mañana y estos se comprometen a estar en una empresa, yo garantizo que estos sean muy buenos trabajadores. Ahora, la tecnología es otro factor muy importante dentro del crecimiento económico, porque dependiendo de los avances tecnológicos, asimismo, una economía va a estar creciendo. Entonces, vamos viendo estos aspectos que son esenciales para un crecimiento económico. Ahora, condiciones para el crecimiento económico. La primera condición, ya la mencionaba anteriormente, es la inversión y el ahorro. Se tiene que invertir, pero al mismo se tiene que ahorrar. La segunda, mercados intermediarios financieros. ¿Qué quiere decir esto? El país tiene que crear ciertos mercados, cierta demanda para que asimismo, cierta oferta, perdón, para asimismo generar una demanda tal vez de otros países o dentro del mismo país generar esa necesidad, ese producto para que se consuma internamente. Entonces, vemos cómo la estabilidad de mercado y los intermediarios financieros pueden favorecer el hecho pues, de que una empresa surja. La estabilidad política, las leyes y el derecho de propiedad. Esto es muy importante dentro del crecimiento económico porque depende de las normas y leyes que establezca un país, asimismo irá en crecimiento. Si ustedes ven, yo siempre les doy el ejemplo de Venezuela, pues para aquí mencionarlo, el problema tal vez de Venezuela no fue tanto el problema con los mercados o los intermediarios financieros, sino la estabilidad política y las leyes y el derecho de propiedad. Al intentar generar un país capitalista como era Venezuela, cambiar ciertas políticas de gobierno y generarlo y convertirlo en un país socialista, cambiaron todas las estrategias políticas y generaron que sus empresas y sus industrias se fueran a quiebra y se vieran, digámoslo así, puestas en problemática de tener que retirarse del país. Por eso es que Venezuela entró en crisis, por la falta de estabilidad política, por las leyes que propusieron en contra del derecho a la propiedad privada. Y sigamos, chicos, la inversión en capital humano. Cuando nosotros hablamos de la inversión en capital humano, hacemos referencia en que siempre todo el crecimiento económico está basado en la persona. Si la persona no existe dentro de una economía, la economía no crece. Nosotros como trabajadores somos indispensables en una economía. ¿Listo? Digamos eso muy presente cuando ustedes escojan una profesión y cuando ustedes se proyecten a un futuro. ¿Mm? Piensen cómo de alguna manera siempre el factor económico va a estar determinando su postura, su posición, su vocación y tal vez hasta su profesión. Terminamos con la quinta, que es el libre comercio y libre circulación de capitales. Entonces, esto quiere decir que para que el país siga surgiendo, la economía aumente, tiene que haber ese libre comercio entre otros países, entre la misma nación. Es decir, el país tiene que garantizar que los productos puedan ser transportados y comercializados de la mejor manera para que, como les digo, si hay producto, hay ganancia, la ganancia me garantiza un crecimiento. Entonces, para que se dé ese fenómeno. Chicos, ya con esto termino, no se van a desconectar, ya llamamos a lista. Estos son los referentes bibliográficos. Tal vez en el video no los puse, los quise poner ahorita, porque siempre es importante, aunque yo estoy soportando estas ideas no son mías, son de unos referentes. En este caso yo tomé un libro, tomé 3 páginas de internet para documentarme para venir a dar la clase, ¿sí? Entonces tengamos muy presente siempre, siempre tener un referente bibliográfico. Las ideas, aunque usted la pudo leer, la pudo dotar, yo no puse citas como tal dentro de la presentación porque yo no me apropié de una idea específica. Yo simplemente referencié, hablé, ¿sí? Pero nunca apropié ninguna idea mía. Yo nunca dije, yo opino que tal cosa. ¿Sí? Está muy diferente cuando yo hago mi opinión a partir de lo que he dicho. Como indicaciones finales, chicos, pues muchas gracias, pero yo salgo de esta pantalla.
Chicos, ¿listo? Entonces, veo solo 14 personas conectadas. Voy a hacer un pequeño llamado a lista. Por favor, me contestan presente. ¿Listo? ¿Para qué? Presente. Barbosa. Barbosa Presente. Arteaga. Presente. Ah, listo. Bolaños. Presente. Cárdenas. Presente. Contento. Buenos días. Contento Espinosa. Listo. Pues yo no sé. Contento no está, bueno. Cortés Peña, Laura Vanessa. Presente. Bien. Duarte López, Carlos Felipe. ¿Este fue? Duarte no está. Ay. Listo. Duarte no está. García Cedeño, Alejandra Sofía. Presente. González Moncada, Charik Samantha. Listo. Martínez Gómez, Andrés Felipe. Presente. Listo, muy bien. Medina. Presente. Listo, chicos. Nieto. ¿Nieto no está? Listo. Piedradita Pedraza, Ana Sofía. Cada Spitia, Brian Steven. Piedradita no está. Prada tampoco. Saganome Cruz, Julián David. Listo, Saganome. Velázquez, Barragán, Lady. Velázquez, listo. Zamora, Casallas, Brian Camilo. Zamora tampoco está. Y Zuleta, Marcelo. Presente. Marcelo sí está. Listo. Presente. Chicos, entonces, espero que les haya quedado claro. Yo trataré entonces de subir el video para los chicos que no estuvieron. Pilas a conectarse y a estar en todas las clases. ¿Listo? Chicos, que tengan muy buen día y que mi Dios los bendiga. Bueno, chao, chicos. Lo mismo. Listo, profe, chao.